Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí hoy, hay bastante viento, pero estoy probando el micrófono con la reducción de ruido, así que se supone que este viento no nos debe afectar. Nos han recomendado mucho venir aquí. Esto es un lago artificial que hay aquí en la ciudad de Mati que se llama Sairán. Y hace poco tiempo decidieron hacer una construcción que aún no ha terminado, pero dicen que ya se puede pasear, entonces quiero mostrarles cómo se ve esta construcción, este parque, este paseo tan agradable que han hecho para que las personas puedan venir aquí a pasear, a disfrutar de este paisaje y este lugar. Así que ustedes saben, se los voy a mostrar, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Pues aquí, como ven, estamos en Sairán. La entrada debe ser por allá, así que entramos por la parte de atrás, pero bueno, vamos a ir hasta allá para que vean. Aquí sigue hasta allá para sentarse, un paseíto, pero bueno, esta no viene siendo la parte principal, este viene siendo el final. Así que vamos a ir por aquí para mostrarles lo que hay del lado de allá. Como pueden ver, hay trabajadores que están limpiando, arreglando, porque la construcción de este lugar todavía no se ha terminado, a pesar de que está bastante adelantada. Ahí están los carteles que dicen que no se puede nadar, no se puede tirar uno aquí en este lado en estos momentos. A principios del verano sí se pudo, pero no por aquí, sino por allá, por una parte que vamos a estar. Las personas se bañaban, pero ahora que están haciendo esta construcción, de aquí no se puede tirar. Y también que el aire y el viento está un poco fuerte, no está en las mejores condiciones. Entonces, para protección y proteger la vida de las personas, pues se dice que por ahora no se puede bañar. Miren cómo están sembrando árboles, todavía están agarrados para que ellos prendan bien en las raíces. Aquí, como ven, trabajadores con sus brochas, con sus herramientas, pintando y acomodando todo el lugar. Vamos a mostrarlo un poquito más de cerca. Miren qué lindo, aquí está el cartel que dice que está prohibido nadar, pero aquí pueden ver el lago, que es bastante grande, de hecho. Está súper bonito. Y aquí está mi amor, saluda a la cámara. Estamos mostrando qué bonito está este lugar. Aquí está la terminal de ómnibus que se llama Sairán. Imagino que a este parque, a este lago, le pusieron Sairán por la terminal, o quizás es al revés, se lo voy a estar dejando por aquí porque voy a buscar la información. Ahí que fue lo que se llamó primero Sairán, pero bueno. El lago este siempre ha estado aquí, y digo que es un lago artificial porque en invierno se vacía completamente porque se congela el agua, y en verano ya empieza a bajar porque esta agua viene de las montañas, y cuando se empieza a descongelar, toda esa agua va cayendo y llega hasta aquí. Como ustedes saben, Kazajistán, sobre todo la ciudad de Almaty, está rodeada de montañas bastante altas. Entonces se ve súper bonito, y este nuevo diseño que han hecho, como pueden ver aquí, está súper bonito. Vamos a seguir caminando. Parece que en este horario, por haber sol, no hay mucha gente paseando. La gente seguro tiende a venir por la noche, que de hecho me comentaron que por la noche está muy bonito por las luces que han puesto, que ahora están apagadas, pero déjenme mostrarles un poquitico para que vean. ¿Ven? Han hecho este sistema moderno con sus luces, que, como comentan, hay varias de colores y cosas así, que está bastante bonito. Vamos a subir por aquí y les seguimos mostrando. Pues este es el paseíto de Sairán. Realmente no sé si es que esto se llama Parque Sairán, Lago Sairán, o cómo se puede nombrar específicamente, pero bueno, no importa. Lo importante es que está súper agradable, y les voy a deber también mostrarles cómo se ve por la noche, cuando ya el sol se esconde y encienden los bombillos, porque me han dicho que también está súper bonito y súper interesante. Y ahora les muestro cómo ven que están trabajando personas, trabajando, arreglando,
sembrando y poniendo todo esto para que se vea bonito. También está lleno de bancos, como pueden ver, para que las personas puedan sentarse. ¿Au? ¿Dónde? Ah, dicen que hay un perrito aquí abajo tapándose del sol. Mírenlo ahí. Está gracioso. Encontramos el puente del que nos habían hablado. Se los voy a mostrar. Un poquitico primero así y después vamos a pasear y a caminar a través de él. Aquí ven. Está el puente que nos lleva hasta el lado de allá. Vamos para allá para que vean este puentecito. Según lo que me comentan, por la noche está súper bonito. El paisaje está como que más interesante. Y no es que esté más interesante, es que el problema es que a esta hora el sol está bastante fuerte y te lo sientes, te pica. Pero yo les dije que iba a mostrárselo tanto sea de día como de noche. Así que les deberé una oportunidad en la cual se los mostraré de noche. Aquí está este puente. Estamos prácticamente solos en el parque, ¿eh? No hay mucha gente debido al calor y al sol. Ahí vieron que pasó el muchacho con su carriola eléctrica, su scooter. Ya eso lo he comentado en otros videos, pero se lo repito para el que no lo ha visto, que aquí en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, está ese servicio de los scooters en toda la ciudad. Te los encuentras donde quieras y simplemente trabajan con un sistema GPS, quiere decir que tú lo puedes alquilar donde quieras y después dejarlo donde quieras, que las personas los encuentran. No te lo puedes llevar para tu casa, lógicamente. Tiene que estar en las calles o en las avenidas. ¿Y cómo funciona el sistema? Simplemente en el teléfono tú instalas una aplicación, que es la aplicación de la marca de esos scooters. Y con esa aplicación tú simplemente pagas desde el teléfono el tiempo que lo vas a usar, 1 hora, 2 horas y así. Y te vas con ellos por la ciudad sin problema ninguno. Nos estamos acercando a la otra parte del parque, donde dobla. Se lo vamos a mostrar, pero mientras tanto, déjame enseñarles un pequeño paisaje del panorama. Y como pueden ver, hay varios edificios alrededor. Algunas personas vienen aquí a sentarse, como pueden ver el señor ahí, está muy de lejos, quizás cuando estemos de cerca lo ven. Y aquí, en todas estas plataformas, ven esas cajas negras, no sé lo que es, pero parecen ser bocinas. Y quizás aquí ponen música, o bien por la tarde o en qué horario, no sé. Amor, está Carcalón, ¿qué tal? Está interesante, hay un bote por allá, edificio, como les dije el señor, disfrutando de una siesta o de un descanso bajo el sol fuerte y potente. Y aquí está la entrada, se los voy a mostrar ahora antes de doblar, pero bueno, rápido quiero enseñarles aquí esta partecita con arena que veo que está un poco sucia, parece que han botado pomos y latas y basura. La gente a veces no es fácil para nada, pero bueno, aquí ven. Yo creo que como todavía no está abierto para que las personas se puedan bañar y eso, por ahora todavía no han venido a esta parte, pero esto tienen que limpiarlo, que recogerlo, para que pueda ser un lugar con acceso al público. Pueden ver aquí un edificio, otros edificios por allá. Y bueno, nos estamos acercando a la entrada principal, porque en el día de hoy entramos por la parte de atrás. Se la quiero mostrar para que vean que esto está en el mismo centro de la ciudad, en una de las calles más transitadas de la ciudad de Almaty, que es la calle Toleví. Muchos son personas que simplemente están disfrutando del paseo. También los scooters los usan mucho para trabajar las personas que trabajan de repartidores. Como pueden ver, ahí hay muchos, están parqueados. Y aquí está la entrada principal. De ahí arriba lo que dice es Sairán. Esta es la entrada principal. Ahora vamos a ir hasta allá para ver qué nos podemos encontrar de ese lado. Mi mamá y Ulises se quedaron del lado de allá sentados, descansando, así que en un momento determinado tendremos que ir a buscarlos. Esto que ven aquí es la casetica de la policía. Salud, mi amor, mi corazón.
Está estornudando, pobrecita. Esos son, este es de la policía y este de aquí no sé, ahora nos acercaremos, pero es como para protección, para que las personas que estén aquí, si tienen un problema o si hay algo mal hecho, están ellos rápidamente cerca para rectificar este problema y esta situación. Esto aquí no sé exactamente qué es. Me explica mi esposa que es lo que dice ahí, no conocía esa palabra porque no es una palabra tan común. Es como decir los socorristas. Ese es el punto donde están los socorristas. Si alguien se cae en el agua o se está ahogando, lo que sea, pues ahí vienen las personas a socorrer. Que en este momento es poco probable que eso suceda, teniendo en cuenta de que está cerrado el acceso al mar. Bueno, no al mar, al agua, porque esto viene siendo un lago. Miren aquí, estos perrillos paseando. Está gracioso este. Oye, hay otro que se fue para allá. Aquí como están los cestos para la basura. Lógicamente este espacio, pienso yo, cuando se termine la reparación, esté abierto al público. En el sol, está fuerte, está brillante. Miren qué bonito está. Aquí pueden ver a los trabajadores haciendo la limpieza, cuidando este lugar. Eso es algo muy bueno, muy característico de los países de esta zona de Eurasia. Lo vi en varios países, lo he visto aquí, lo he visto en Kirguistán y donde más me asombró fue en Uzbekistán, cuando estuve. Me llevé la grata sorpresa de que la ciudad está impecable de limpia y se dedican mucho a eso, a limpiar la ciudad desde temprano en la mañana. Recuerdo que yo viajé allá a filmar un videoclip, ya que en Uzbekistán existen profesionales muy fuertes de lo que es la edición y la creación de videoclips para artistas profesionales. Y llegué como a las 4 de la mañana. Y ya en lo que iba de viaje del aeropuerto hacia el hotel, me pude percatar de lo limpia que estaba la ciudad y de la cantidad de personas que trabajaban en eso desde las 5 de la mañana. Aquí hay como una zona que parece como una zona de descanso. Vamos a mostrárselas. Ven cómo ponen flores. Esto está lleno de bancos. Como pueden ver aquí, con mesas. Seguro las personas pueden venir aquí a hacer su picnic, comer. Lógicamente cuidando lo que es la limpieza para que no se llene de basura. ¿Ven? Aquí están estos bajo techo. Es interesante, como una especie de barras. Amor, podemos venir aquí a hacer picnic. ¿Sí? Qué interesante, mira. Un perrito. Vamos a acercarnos, pero tratar de que no se asuste para que vean cómo duerme. Miren qué bonito está. Este Firulais que ven aquí está cansado y decidió venir aquí debajo del árbol. Si se percatan, todos estos perritos tienen en la oreja una cosita verde, así, una chapita. Y les explico cuál es el objetivo de esto. Simplemente estos perros están protegidos por el gobierno, están la mayoría de ellos castrados, parasitados, libres de garrapatas y tienen todas sus vacunas. De hecho, el mismo gobierno los alimenta. Y entonces estos perritos viven en la calle, eso sí, pero están limpios. Son perritos que ya pasaron por ese proceso y los protegen. Están así y para ellos identificar que ya pasaron por el proceso, que no tienen ningún problema, no tienen ninguna enfermedad, es la chapita esa que le ponen. Pues como ven, esto está muy bonito. Hay otro puente por allá. Hay un puente al cual no hemos ido. Se los voy a mostrar ahora un poquito más de cerca con los temas para que vean ese puente. Y miren qué bonito está aquí la vegetación. Los árboles paseando con mi amor. Quizás como tengo puesto la reducción de ruido no escuchan a los pájaros cantando, pero hay muchos pajaritos cantando, se oye muy bonito. Vamos a pasar por otro puente. Yo pensaba que el otro puente que estuvimos era el más importante, pero no, ese es el puente chiquito. El grande es este que les voy a mostrar ahora. Pero quería mostrarles para que vieran, ¿ven? Aquí parece que es donde se sientan los rescatistas, a pesar de que hay una oficinita por allá, pero aquí es donde ellos se sientan cuando está abierto el acceso.
pero en este momento no está abierto. Comienza aquí y va desde aquí hasta allá. Es solamente esta parte. Aquí ven, el puente está largo. No le voy a filmar yo hablando todo el puente, se los voy a pasar en cámara rápida, pero para que vean de qué se trata. Así que ustedes saben. ¡Vamos allá! Y bueno, ya pudieron ver, el puente estaba largo. Incluso en cámara rápida se demoró un poquito, pero nada, seguimos mostrando esta zona, como pueden ver aquí arriba, ¿ven? Como un paseíto, con unas especies de telas grises transparentes, para que entre el sol y a la vez se sienta un poquito la sombra. Aquí, como pueden ver, hay unas especies de asientos, pero parecen más bien camas. Las personas aquí se acuestan a descansar. Hay otros del frente, que podrán ver aquí, ¿ven? Este que está libre. Voy a probar a acostarme con mi amor para mostrarles cómo se ve. Ahora mismo está lleno también de bancos donde quiera. Realmente están haciendo un muy buen trabajo. Mi amor, para proben. A ver, tiene Dice que está cansada y que si se acuesta, después no hay manera que alguien la levante de aquí. ¿Eh? ¿Qué ustedes creen? ¿Gustada? Está cansada, mi amor. Pero la verdad que está rico aquí con este airecito que hay ahora mismo. Y esta sombrita. Se pasa sabroso. Miren cómo se ve el paisaje desde aquí. De este paseo. En esta zona de descanso. Ahí como pueden ver los muchachos tratando de pescar. Algo que no comprendo porque en este lado, según tengo entendido, al ser artificial no hay ningún pez. A no ser que los hayan soltado adrede. Especialmente para hacer este tipo de procedimiento, pero no lo creo. O simplemente están jugando, pues no lo sé. Lo averiguaré y lo preguntaré. Está bastante lejos, la parte donde nos están esperando mi mamá y Ulises. Pensé que iba a estar más cerca, pero no. Pero bueno, vamos a ir lento, no tenemos apuro. Y ahora les mostraré cuando ya estemos cerca de la parte de allá. Aquí, como pueden ver, están estas cositas, no sé cómo llamarlas, pero como pueden ver, está abierto ahí como para cambiarte de ropa. Si viniste vestido y quieres cambiarte con la ropa para bañar, eso se cierra y adentro te puedes bañar y allá adentro te puedes cambiar sin ningún tipo de problema. Al lado de acá tenemos otros baños y otras casetas. Yo que imagino que las personas aquí también hay arena, ¿ven? Pensé que no, pero sí. Lo que pasa es que está cerrado, quiere decir que hay bastante espacio para bañarse. Ya me extrañaba a mí que fuera solamente en el lado de allá. Y esto seguro tiene también su caseta de la policía y de los socorristas y esas cosas. Se escuchan el ruido, que están haciendo reparaciones. Es lógico porque todavía esto no lo han terminado completamente. Todavía está en proceso, pero ya se puede salir, pasear y disfrutar de una caminata. Pues nada, ya nos vamos. Como pueden ver, se puede ver una parte del parque. Nos estamos yendo porque tenemos hambre, así que vamos a ir a ver si comemos algo para después ir para la casa. Pues acabamos de llegar aquí a este restaurante que se llama Vilca, donde vamos a almorzar. Eso se puede decir que es un almuerzo tardío, porque ya van a ser las 4 de la tarde, pero como estábamos en la calle filmando, no podemos hacerlo antes. Así que ya saben. Bueno, mi gente, ya saben, vamos a comer. Esto no se lo voy a mostrar porque es que el video de hoy no se trata de comida. Así que tenemos mucha hambre, así que vamos ya directo al asunto. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que suenen. Así. Y nos vemos en un próximo video. Por aquí o por aquí, porque no me acuerdo, voy a estarle dejando el último video que hicimos súper interesante. Nos vemos en un próximo y ustedes saben, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón.